Varios turistas han manifestado ver a la menor deambulando por los pasillos. Todas las personas a las que les tocó vivir ahí escucharon los llantos de ese bebé. Ya estaba el dicho que él estaba huyendo, porque antes había muchas fotos de él puestas en la casa. La historia del Hotel Edén se remonta al año 1897, cuando se construyó a pedido del empresario alemán Roberto Balke. La idea original apuntaba a ser un espacio para la prevención de la tuberculosis, una enfermedad sumamente popular en aquel momento, ya que el clima de la región era ideal para las personas que la sufrían. El sitio comprendía 900 hectáreas. La construcción del complejo edilicio tomó 1 año y 4 meses. Los materiales para la construcción del hotel se trajeron de Europa. Casi 5.000 toneladas de materiales comenzaron a llegar en tren a una estación ubicada a 6 kilómetros de distancia, y desde ahí fueron transportadas por camiones hasta el lugar donde se estaba levantando el edificio. En enero de 1898, apenas con la mitad del establecimiento construido, comenzaron a llegar los primeros huéspedes, y en marzo concluye la obra e instalación del hotel. Constaba con luz eléctrica propia y hasta máquinas que hacían posible la fabricación de hielo y cremas heladas. Una pista de aterrizaje permitía el tránsito de avionetas en un claro que dejaba verse entre el bosque de coníferas, canchas de tenis con luz artificial para jugar de noche y una piscina olímpica. La obra contaba con 2 plantas, 100 habitaciones y 4 baños por planta. Remodelaciones posteriores agregaron 38 baños, un salón comedor para 250 personas, otro para fiestas, sala de lectura, jardines de invierno, galería cubierta y 2 balcones desde los que se apreciaba el parque con cientos de árboles traídos desde Europa. Para 1905 se disuelve la sociedad en comanditas por acciones Edén Hotel La Falda para evitar la quiebra total del emprendimiento. Una de sus socias, María Herbert de Craigna, enfrentaría la hostil situación económica que derrumbaba el hotel, haciéndose cargo de las hipotecas, y en 1911 se convierte en su única dueña. Los hermanos Walter y Bruno Eidhorn adquieren el 15 de mayo a la señora Herbert la estancia La Falda con el negocio de Edén Hotel. Los nuevos dueños deciden lotear la estancia para pagar a los proveedores. Esto daría origen a la conocida ciudad de La Falda en 1914, mismo año que comienza la Primera Guerra Mundial en Europa. Es cuando los viajes al viejo continente se cancelan a causa de la guerra y el hotel resurge como un codiciado punto de encuentro entre la aristocracia porteña y la nobleza europea. El 27 de marzo de 1945, Argentina le declaró la guerra al eje. El Edén Hotel fue nombrado propiedad enemiga del Estado. Junto a otras empresas alemanas, el Estado incautó la propiedad a los Eidhorn. En 1947, la presidencia de Juan Domingo Perón entrega la propiedad a sus ya ancianos dueños. En 1948, la firma de las 3K adquieren las instalaciones de este palacio en las sierras. Comenzaron los remates de los bienes del edificio y el hotel comienza a pasar de sociedad en sociedad. El Edén comenzaba a transitar una profunda decadencia que lo llevó a cerrar sus puertas para siempre como hotel a finales de la década de 1960, siendo su apoderado el doctor Armando Balbín, hermano del conocido dirigente radical Ricardo Balbín. Edén llegó a la etapa más triste de su vida, el abandono por más de 20 años con los saqueos y los destrozos en los años 80. En 1998, el municipio de la ciudad de La Falda adquirió la propiedad en un remate judicial por deuda de impuestos. Algunas de las personalidades de reconocida trascendencia mundial y nacional que se hospedaron fueron el científico Albert Einstein, el poeta nicaragüense Rubén Darío, el músico Arturo Toscanini, el príncipe de Gales Eduardo VIII visitó el Hotel Edén en 1925 durante su gira por Argentina, cuando aún era príncipe de Gales. Otra visita fue Humberto II de Italia, duque de Saboya y heredero al trono de Italia. Incluso los expresidentes José Figueroa Alcorta,
Agustín Pedro Justo, Julio Argentino Roca, los artistas Berta Singerman, Hugo del Carril, Zuli Moreno, familias de la aristocracia argentina como por ejemplo los Anchorena, los Bunge, los Blaquier, los Peralta Ramos. Existen teorías y especulaciones sobre la posibilidad de que Adolf Hitler haya escapado a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Estas teorías se basan en una combinación de rumores, testimonios y documentos históricos controvertidos. Los viejos amigos argentinos, tal vez los más cercanos al Führer, eran Walter e Ida Eichhorn, dueños hasta el año 1947 del Eden Hotel. En la década del 20 encontrarían al matrimonio de Walter e Ida con cierta frecuencia en Alemania, quienes se topan con su país en las ruinas, sumergido en una profunda crisis socioeconómica. Allí aceptaron la invitación de unos amigos y concurrieron a una cervecería ciudadana de Múnich, donde escucharon por primera vez en un meeting a Adolf Hitler. Su discurso logró seducir a los Eichhorn, quienes deciden a partir de ese momento ayudarlo económicamente. Comenzó una relación de amistad entre ellos. En 1995, el FBI desclasificó documentos sobre Eichhorn, los cuales han revelado que fue un importante contribuyente económico del ascenso de Hitler y que formó parte de los planes que especulaban con su posible huida en las horas previas a la caída de Berlín. Si el Führer tuviera en algún momento dificultades, él siempre encontraría un refugio seguro en la falda, donde ellos ya tenían hechos los preparativos necesarios. Catalina Gamero fue camarera del Edén durante la época de mayor auge del hotel, quien con más de 90 años asegura que Ida, la patrona que le enseñó todo sobre el oficio, supo convocarla a su casa para que se pusiera al servicio de un entrañable amigo austríaco. Jamás tuvo dudas de que aquel huésped era Adolf Hitler. Me dice, la señora tiene que preparar la habitación de arriba y poner la mesa y poner 2 sillas y el sofá. Bueno, yo acomodé todo. Y a la mañana siguiente me dijo, usted tiene que llevar el desayuno a la habitación. Punto. Me digo, señora, no, dice, golpee la puerta, si le dicen que pase, pase, y si no, déjeselo arriba de la mesita afuera. Bueno, ahí no me contestó, le puse el desayuno. A mediodía me dice, tiene que llevar la bandeja con el almuerzo. Me dijo que pasara. Entonces cuando pasé le dije yo, buenos días señor. Tipo burro. Así que serví el almuerzo y cuando tenía que retirar la bandeja ya me la había puesto en la mesa allá afuera. ¿Usted cuando lo vio se dio cuenta quién era? Sí, enseguida. Porque antes había muchas fotos de él puestas en la casa y de repente desaparecieron todas. ¿Y por qué a una persona le falten los bigotes? Es como si usted se cortara los bigotes y la barba. No me parece que usted no lo van a distinguir. Ahora, yo le dije de un principio, para mí él tenía peluca. ¿Usted lo reconoce porque la familia tenía las fotos? Y después por la manera, porque una persona ya estaba el dicho que él estaba huyendo. Y que venga, aparece esa persona ahí, que no se baje a comer en el comedor principal. No da la cara. Entonces yo, como me sabía que había leído, voy y le digo, Efre, cállate la boca, no digas nada, me dijo. En la otra cara de la historia, los relatos de encuentros con lo sobrenatural se multiplicaron, desde avistamientos de figuras fantasmales hasta extraños fenómenos inexplicables. Entre paredes destruidas, techos caídos y pisos rotos, las habitaciones del Eden Hotel guardan múltiples misterios. Uno de ellos es el sonido de los llantos de un bebé en las cercanías de la dependencia del servicio, detrás del hotel, en donde vivía una familia con un bebé que falleció por tuberculosis. Años después, todas las personas a las que les tocó vivir ahí escucharon los llantos de ese bebé. Otra historia es la de la niña fantasma, en la que dice que una niña le dijo a su madre que había una nena que invita a jugar en su habitación. El guía a cargo del recorrido le preguntó a los padres si la pequeña era capaz de percibir esas sensaciones, pero la respuesta fue negativa. Luego de investigar, se concluyó que pocos días de abrir las puertas del Eden Hotel, la alegría duró poco porque murió una niña de 8 años. Rastrearon en los avisos fúnebres de la época y encontraron que la niña fantasma era Ana Jaime de Abarca, la hija del médico del expresidente Julio Argentino Roca, que murió de tuberculosis en el Edén
en 1898. Desde entonces, varios turistas han manifestado ver a la menor deambulando por los pasillos. La Dama de Blanco. En cuanto a la Dama de Blanco, la han visto deambular por uno de los balcones que dan al jardín del hotel. Se cree que se trata del fantasma de la señora Ida Bonfer de Eichhorn, a la que varios visitantes vieron asomada a las ventanas.